¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muchísimas gracias por volver a acompañarnos en otra edición de Política, Producción y Trabajo. Nada menos que hoy, en el Día de la Patria. Entonces, en un día tan especial, un saludo muy especial, el de Ricardo Sarmiento, habitual conductor de este programa, quien por un pequeño estado gripal no puede acompañarnos, pero que seguramente estará atento a lo que podamos manifestar. Digo manifestar. ¿Cuántas veces hemos hablado durante todo el año del significado que tiene ir haciendo la patria, ¿no? Porque la patria se hace todos los días, no solamente hace 200 años casi, cuando se declaró la independencia, porque buscar la independencia se busca y se reafirma de diversas maneras y por diversos caminos, pero especialmente cuando los argentinos nos ponemos de acuerdo en el sentido que le queremos seguir dando a ese camino. Y ojalá que las cosas que nos siguen ocurriendo siempre nos permitan reflexionar a tiempo para encaminarnos juntos hacia esa Argentina grande y pujante que muchos soñaron hace mucho tiempo, pero que a veces, con muchos de los destinos y de las palabras que sintetizaron esa independencia, muchas veces parece que esos vocablos no nos aparecen, ¿no? La libertad de expresión, el sentido de pensar en una patria grande y en una patria productiva. Y para eso hemos invitado en esta primera parte del programa a un sector que en el último año puede exhibir y hacer gala de que verdaderamente está buscando ser muy productivo, muy competitivo, en una industria que desde hace mucho tiempo nos acompaña, pero que también tiene que ver con los gustos o no de los argentinos en la mesa, en el consumo. Y es la producción avícola que ha podido crecer en los últimos 10 años. Algunos números indican que sería globalmente un 165%, un dato bastante ilustrativo. Pero para eso hemos invitado a dos representantes de los empresarios, de las empresas que forman parte del sector. Les voy a presentar en primer término a Javier Prida. Él es el presidente ejecutivo de la Cámara Argentina de Productores Avícolas. Es Capia. Y también está acompañándonos Roberto Domenech, quien desde hace muchos años también acompaña a todos los avicultores, desde el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas, CAPA, que tiene ¿cuántos años? CEPA. ¿Cuántos años tiene CEPA? CEPA tiene 46 años como centro y es, digamos, un desprendimiento a medida que se fue organizando en forma integrada la producción de la cámara madre, que sería Capia, que ya está en los 51 años, si no me equivoco, ¿no? Bueno, pero los dos son lo suficientemente representativos como para hablar de un sector que, Domenech, ¿qué puede llegar a exhibir por estas horas? Bueno, en el caso de a quien yo represento es al sector carne, o sea, la producción de pollos. Nosotros, si tomamos la referencia de los últimos 10 años, tenemos que estar hablando de que hemos pasado de una producción de 20 kilos por habitante por año a una producción actualmente de 51 kilos por habitante por año. De estos 51 kilos, 9 se exportan y 42 se consumen en el mercado interno. Es un dato significativo la producción y el consumo en el mercado interno, porque de alguna manera nosotros hemos podido desarticular ese monopolio de consumo que había exclusivamente en la carne roja. Algo que es una satisfacción, que es una tradición en nuestros gustos, el churrasco argentino, la carne argentina, pero que de algún modo también condicionaba los vaivenes del mundo, ya que Argentina con la carne roja
ha tenido una participación muy importante en el mundo, vaivenes dentro de la economía interna. Y ustedes diríamos que salieron a ofrecerle ese producto para que la gente fuera cambiando el gusto a un precio competitivo, o qué le fueron demostrando en estos años como para que los argentinos nos acostumbráramos a ir comiendo más carne de pollo. Mire, hubo razones fundamentales. 100 kilos por habitante por año en Argentina se consumen desde la década del 40 de proteína animal, sin contar el huevo, que también es una proteína animal, pero en carnes. De esos 100 kilos, 96 eran de carne bovina. La carne bovina, por un lado, siempre fue un tapón para el desarrollo de otras carnes. Hay que tener en cuenta que el cerdo recién empieza a desarrollarse en los últimos 10 años en Argentina. El pollo, bueno, tiene ya más de 50 años las líneas híbridas. Cuando la carne busca el precio internacional que se ha dado en estos últimos 8 o 9 años, y por otro lado una decisión política del gobierno en estabilizar los precios, por lo cual llegamos a un entendimiento de precio y aseguramiento de un precio estable para el maíz y la soja, pudimos tener la carne de pollo ya en un valor que es 2:1, 2 veces y media a 1 con relación a la carne roja, cosa que nunca había ocurrido anteriormente. Entonces, precio, oferta y menor oferta de la carne roja han generado este espacio que hoy, bueno, estamos defendiendo, y realmente creo que es para bien de todos este tema, ¿no? Y Prida está más relacionado a Capia, que Capia un poco es un sector que representa más bien a la industria del huevo. Y en este sentido, digamos que también han tenido que trabajar particularmente, porque yo recuerdo de cuando era muy chica, a mí me indicaban que no había que comer mucho huevo porque subía no sé qué índices en el organismo. Sí, es verdad. Nosotros en el año 99 creamos el Centro de Información Nutricional, que es un centro que se dedicó a investigar todas las cualidades que tenía nuestro producto, que es el huevo. Y en base a eso, en el año 2004 hicimos una encuesta de consumo cual y cuantitativa que nos dio un poco la foto que pensaba la gente. Y veíamos que teníamos una posibilidad de crecimiento, no en las comidas fuertes, que eran el almuerzo y la cena, porque ahí, digamos, jugaban los que nosotros denominamos los pesos pesados, que son las carnes rojas y las carnes blancas. Y había un segmento donde podíamos empezar a trabajar, pero había que desmitificar esa idea que se tenía del huevo. Y la verdad que nos fue muy bien, ayudado a la gran coyuntura de estos últimos 10 años, donde hay más gente asalariada, donde más gente tiene recursos para poder gastar, y esa gente que más recursos tiene, que antes no los tenía y ahora los tiene, los puede gastar en el mercado local, donde la oferta de alimentos es muy variada, porque están las barritas, están los yogures, está el huevo, los caldos, y bueno, la gente fue entendiendo que una muy buena proteína sana, natural, accesible, versátil, es el huevo, y bueno, y hemos logrado tener un crecimiento en los últimos 10 años de casi el 100%, ¿no? En producción. Casi el 100%. ¿Y esto qué dicen ustedes? ¿Es solamente un crecimiento que se dio con mayor consumo local, digamos, aumentar el consumo interno, o bien porque ustedes se les empezaron a abrir puertas como para exportar este producto tan interesante como puede llegar a ser el huevo? En el caso del huevo, nosotros exportamos hoy día alrededor del 5.6% de lo que se produce. Pareciera o sea poco, que nuestro gran mercado es el mercado interno. En verdad es una asignatura pendiente nuestra, es algo que deberíamos tratar de corregir. Sabemos que podemos hacerlo. El mercado del consumo de huevo internacional es un mercado muy volátil, donde aparecen y desaparecen algunos jugadores que te complican el mercado en horas. Y no tenemos la incidencia que puede llegar a tener otro país, ¿no? Bueno, yo les voy a pedir un momentito, una pequeña pausa, mientras tanto que vayan reflexionando sobre qué cosas les parecen que están muy bien y que pueden ir acentuando la industria avícola en la Argentina, y cuáles le podrían llegar a estar reclamando para que haya mejoras, ¿sí? Nos encontramos en un momentito nada más. Entidad Binacional Yacyretá,
Generando futuro. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. Y estamos en Política, Producción y Trabajo hablando de la producción avícola. Nos acompañan dos representantes de dos centros, Roberto Domenech, del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas, CEPA, y Javier Prida, que es el presidente ejecutivo de CAPIA, la Cámara Argentina de Procesadores, de Productores Avícolas. Bien, pensemos en las cosas que tenemos. Si tuviéramos que hacer un resumen, digamos, ¿qué cosas, Domenech, tenemos que son importantes hoy en día? A ver, nosotros en la parte pollos, desde lo que es exportación, hemos podido, porque hemos encontrado los espacios de mercado, llegar, este año vamos a estar en 330.000 toneladas de exportación, con un valor aproximado a los 600 millones de dólares, un 17% de la producción. El mercado interno es siempre el mercado más importante, aquí en Brasil, en Estados Unidos, que son los principales jugadores en el mundo. De todos modos, yo creo que nada más afinado permanentemente que el título del programa. Producción, trabajo y política. Y esto es lo que más se necesita en momentos en los cuales el mundo no está creciendo, se está estabilizando dentro de una crisis, va a ir buscando un crecimiento, donde la seguridad alimentaria después de esta crisis y soberanía alimentaria ha pasado a ser un tema específico en muchos países, donde producir, asegurar la disponibilidad de comida aún al costo que fuera, con subsidios dentro del propio país, se está convirtiendo en un tema importante. Estoy hablando de Rusia, estoy hablando de Ucrania, de distintos países, bueno, estos coinciden que están muy cerca, pero incluso en Medio Oriente se está produciendo pollo con ese objetivo. Entonces, que era un mercado que ustedes habían empezado a penetrar. Son mercados a los que les vendemos, pero que están comenzando a tomar políticas proteccionistas. Sudáfrica, tercer destino de nuestras exportaciones, modificando los aranceles, todo no por lo que le vendamos nosotros, porque quieren la seguridad, quieren la soberanía alimentaria. Nosotros somos muy competitivos, tenemos que buscar más, pero como referencia, en los últimos 15 años, hemos pasado de tener un pollo que lo faenábamos a 55 días con 2,3 kg de alimento para hacer 1 kilo de pollo vivo, a hacer un pollo con 1,8 kg de alimento en 43 días y 200 gramos más de peso. Bueno, eso habla de la competencia, ¿no? De la competencia y de la productividad. Claro. Es decir, mejora genética, mejora en los alimentos y fundamentalmente en toda la inversión en equipamiento, que eso pasa a ser clave. Entonces, en ese contexto, nosotros, ¿qué necesitamos? Somos un país que no solo nos jactamos, corresponde que digamos que somos tradicionalmente productores de alimentos, no solo por tradición, por condiciones naturales. Entonces, este espacio no lo podemos perder, ni siquiera resignar. Nosotros en este momento estamos de alguna manera muy contenidos porque, bueno, el mundo está complicado. Entonces, dentro de eso, profundizar en los que puedan ser vínculos con otros países, promover las negociaciones desde el ámbito del Mercosur. Cuando hablamos de otros países, estamos importantes. hablando del Mercosur, estamos hablando de nuestro continente, o estamos hablando de otras fronteras y otros continentes. No, estamos hablando del mundo. Estamos hablando del mundo. Y Prida, bueno, hacemos el paralelo, exactamente, aunque ustedes son una parte de la misma cadena de valor, ¿qué es lo que ven positivo y cuáles son las cosas que les parece que tendrían que observar? Bueno, siguiendo un poco la línea, nosotros pasamos de producir 288, 290 huevos por periodo de producción por animal a unos 318, 320 actuales. Los animales dejaron de consumir 120, 130 gramos de alimento diario y pasaron a consumir 95, 100 gramos. ¿Eso qué significa? Que mejoramos en genética, mejoramos en calidad de alimento balanceado, mejoramos en calidad de huevo, en productividad. Hemos realmente crecido mucho en lo que es la automatización de los galpones. Hoy tenemos en la Argentina plantas, tenemos una de las 5 plantas más modernas del mundo
¿Que están está en la ubicadas Argentina. por dónde? Una está en Bransen, otra planta importante está en Nogoyá, en Entre Ríos, otra planta importante está en Pergamino. Realmente tenemos, hay un complejo de bioseguridad que se está armando en Federal, en la provincia de Entre Ríos. La verdad que no tenemos nada que envidiarle a la tecnología de punta que hay en el mundo, porque de hecho hemos hecho los deberes y la tenemos. ¿Qué nos falta para mejorar o para terminar de explorar ese mercado productivo? En principio nosotros tenemos los otros días me decían en una entrevista, me preguntaba si nosotros queríamos, si teníamos problema con el dólar. Y yo siempre digo y contesto lo mismo, el dólar no es un problema, el problema son los costos. Si no, miremos a Brasil. Brasil tiene un dólar de 2 a 1 y nosotros tenemos un dólar de 5,5 a 1. Y el problema que tenemos nosotros son los costos. Cuando nosotros corrijamos y mejoremos en los costos, vamos a ser más competitivos. ¿Qué hay que hacer? Y hay que hacer un montón de deberes. Te puedo enumerar ¿Hay algunos un que montón. tienen que ver con los productores mismos? Nosotros ya hemos, digamos, mejorado en lo que es la productividad. Tenemos que mejorar principalmente en lo que es el tema de costos de insumos propios, costos de energía, costos de salario. Tenemos costos muy altos. Hoy un trabajador promedio de Mercosur gana aproximadamente unos $500, los que están muy bien pagos. Seguro. Y nuestro trabajador promedio está por arriba de $1.100. Una última pregunta en el último minutito. En cuanto a la mano de obra, que es el valor importante que tiene la Argentina hoy y que tiene que tratar de preservar, ¿ustedes, el sector, sigue tomando mano de obra? ¿Cuáles son las expectativas que tienen? El sector ha incorporado en los últimos 10 años más de 45.000 puestos en blanco, puestos como corresponden. Es un sector que genera mucha mano de obra en todo sentido y en la medida en que le podemos poner valor agregado con mucha más razón. Pero no es solo eso. De 2007 a 2013 hemos mejorado los salarios en el 513, 515%. Son valores, hoy nuestra gente tiene, como dijo Javier recién, valores de bolsillo de $1.100, $1.200, pero que está costando a las empresas casi $2.000. Esto no nos quejamos de eso. Consideramos, sí, que eso en la medida en que podamos seguir construyendo inversiones y poder ser cada vez más productivos, que es en definitiva lo que hemos logrado, va a ser para beneficio de todos. Javier, hacemos el cierre, ¿hay alguna última reflexión y nos estamos despidiendo? No, muchas gracias por la invitación, estamos a disposición y que se queden tranquilos los argentinos, que va a haber huevo y pollo asegurado en la mesa de los argentinos y a buen precio. Bueno, eso es una buena noticia para cualquier ama de casa seguramente. Nos encontramos dentro de un ratito hablando de política, en Política, Producción y Trabajo. Entidad Binacional Yacyretá, generando futuro. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. Y por estas horas casi todo el mundo habla de una u otra manera de la política y de esta etapa que estamos viviendo, una etapa linda para hablar en un 9 de julio. Por eso hemos invitado a alguien que integra una de las listas, alguien que usted seguramente no conoce por la política, lo conoce por otras actividades que en realidad también pueden estar ligadas a la política. Lo reconoce seguramente, cuando le diga el nombre le va a parecer mucho más familiar, por lo futbolístico, porque es Raúl Gámez. Él está vinculado al Club Vélez, pero en este caso lo traemos como un precandidato a diputado por la lista UNEN, por el Frente UNEN. En realidad es por la lista Sumen Más. Exacto. Así es, que lidera en este caso como candidato a diputado Lustó, como candidato a senador Terraño, y Raúl está ¿en qué ubicación? Bueno, estoy ubicado cuarto en esa lista, pero son mis primeros pasos dentro de la política, ya siendo un hombre grande, porque yo ya estoy cerca de los 70 años, y estuve muy ligado a lo social en Vélez, sí, con algún antecedente de trabajo
importante a partir de una buena comisión, de una conformación de un grupo de trabajo. ¿Y por qué meterse entonces ahora en la política? ¿Qué es lo que se puede cambiar desde la política formalmente utilizando este sistema que permiten las primarias? Bueno, a mí lo que me alentó a estar de cerca en la política es un poco la gente, ¿no? Estar al lado de Rodolfo Terraño, de Martín Lustó. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muchísimas gracias por volver a acompañarnos en otra edición de Política, Producción y Trabajo. Nada menos que hoy, en el Día de la Patria. Entonces, en un día tan especial, un saludo muy especial, el de Ricardo Sarmiento, habitual conductor de este programa, quien por un pequeño estado gripal no puede acompañarnos, pero que seguramente estará atento a lo que podamos manifestar. Digo manifestar. ¿Cuántas veces hemos hablado durante todo el año del significado que tiene ir haciendo la patria, ¿no? Porque la patria se hace todos los días, no solamente hace 200 años casi, cuando se declaró la independencia, porque buscar la independencia se busca y se reafirma de diversas maneras y por diversos caminos, pero especialmente cuando los argentinos nos ponemos de acuerdo en el sentido que le queremos seguir dando a ese camino. Y ojalá que las cosas que nos siguen ocurriendo siempre nos permitan reflexionar a tiempo para encaminarnos juntos hacia esa Argentina grande y pujante que muchos soñaron hace mucho tiempo, pero que a veces, con muchos de los destinos y de las palabras que sintetizaron esa independencia, muchas veces parece que esos vocablos no nos aparecen, ¿no? La libertad de expresión, el sentido de pensar en una patria grande y en una patria productiva. Y para eso hemos invitado en esta primera parte del programa a un sector que en el último año puede exhibir y hacer gala de que verdaderamente está buscando ser muy productivo, muy competitivo, en una industria que desde hace mucho tiempo nos acompaña, pero que también tiene que ver con los gustos o no de los argentinos en la mesa, en el consumo. Y es la producción avícola que ha podido crecer en los últimos 10 años. Algunos números indican que sería globalmente un 165%, un dato bastante ilustrativo. Pero para eso hemos invitado a dos representantes de los empresarios, de las empresas que forman parte del sector. Les voy a presentar en primer término a Javier Prida. Él es el presidente ejecutivo de la Cámara Argentina de Productores Avícolas. Es Capia. Y también está acompañándonos Roberto Domenech, quien desde hace muchos años también acompaña a todos los avicultores, desde el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas, CAPA, que tiene ¿cuántos años? CEPA. ¿Cuántos años tiene CEPA? CEPA tiene 46 años como centro y es, digamos, un desprendimiento a medida que se fue organizando en forma integrada la producción de la cámara madre, que sería Capia, que ya está en los 51 años, si no me equivoco, ¿no? Bueno, pero los dos son lo suficientemente representativos como para hablar de un sector que, Domenech, ¿qué puede llegar a exhibir por estas horas? Bueno, en el caso de a quien yo represento es al sector carne, o sea, la producción de pollos. Nosotros, si tomamos la referencia de los últimos 10 años, tenemos que estar hablando de que hemos pasado de una producción de 20 kilos por habitante por año a una producción actualmente de 51 kilos por habitante por año. De estos 51 kilos, 9 se exportan y 42 se consumen en el mercado interno. Es un dato significativo la producción y el consumo en el mercado interno, porque de alguna manera nosotros hemos podido desarticular ese monopolio de consumo que había exclusivamente en la carne roja. Algo que es una satisfacción, que es una tradición en nuestros gustos, el churrasco argentino, la carne argentina,
pero que de algún modo también condicionaba los vaivenes del mundo, ya que Argentina con la carne roja ha tenido una participación muy importante en el mundo, vaivenes dentro de la economía interna. Y ustedes diríamos que salieron a ofrecerle ese producto para que la gente fuera cambiando el gusto a un precio competitivo, o qué le fueron demostrando en estos años como para que los argentinos nos acostumbráramos a ir comiendo más carne de pollo. Mire, hubo razones fundamentales. 100 kilos por habitante por año en Argentina se consumen desde la década del 40 de proteína animal, sin contar el huevo, que también es una proteína animal, pero en carnes. De esos 100 kilos, 96 eran de carne bovina. La carne bovina, por un lado, siempre fue un tapón para el desarrollo de otras carnes. Hay que tener en cuenta que el cerdo recién empieza a desarrollarse en los últimos 10 años en Argentina. El pollo, bueno, tiene ya más de 50 años las líneas híbridas. Cuando la carne busca el precio internacional que se ha dado en estos últimos 8 o 9 años, y por otro lado una decisión política del gobierno en estabilizar los precios, por lo cual llegamos a un entendimiento de precio y aseguramiento de un precio estable para el maíz y la soja, pudimos tener la carne de pollo ya en un valor que es 2:1, 2 veces y media a 1 con relación a la carne roja, cosa que nunca había ocurrido anteriormente. Entonces, precio, oferta y menor oferta de la carne roja han generado este espacio que hoy, bueno, estamos defendiendo, y realmente creo que es para bien de todos este tema, ¿no? Y Prida está más relacionado a Capia, que Capia un poco es un sector que representa más bien a la industria del huevo. Y en este sentido, digamos que también han tenido que trabajar particularmente, porque yo recuerdo de cuando era muy chica, a mí me indicaban de que no había que comer mucho huevo porque subía no sé qué índices en el organismo. Sí, es verdad. Nosotros en el año 99 creamos el Centro de Información Nutricional, que es un centro que se dedicó a investigar todas las cualidades que tenía nuestro producto, que es el huevo. Y en base a eso, en el año 2004 hicimos una encuesta de consumo cual y cuantitativa que nos dio un poco la foto que pensaba la gente. Y veíamos que teníamos una posibilidad de crecimiento, no en las comidas fuertes, que eran el almuerzo y la cena, porque ahí, digamos, jugaban los que nosotros denominamos los pesos pesados, que son las carnes rojas y las carnes blancas. Y había un segmento donde podíamos empezar a trabajar, pero había que desmitificar esa idea que se tenía del huevo. Y la verdad que nos fue muy bien, ayudado a la gran coyuntura de estos últimos 10 años, donde hay más gente asalariada, donde más gente tiene recursos para poder gastar, y esa gente que más recursos tiene, que antes no los tenía y ahora los tiene, los puede gastar en el mercado local, donde la oferta de alimentos es muy variada, porque están las barritas, están los yogures, está el huevo, los caldos, y bueno, la gente fue entendiendo que una muy buena proteína sana, natural, accesible, versátil, es el huevo, y bueno, y hemos logrado tener un crecimiento en los últimos 10 años de casi el 100%, ¿no? En producción. Casi el 100%. ¿Y esto qué dicen ustedes? ¿Es solamente un crecimiento que se dio con mayor consumo local, digamos, aumentar el consumo interno, o bien porque ustedes se les empezaron a abrir puertas como para exportar este producto tan interesante como puede llegar a ser el huevo? En el caso del huevo, nosotros exportamos hoy día alrededor del 5.6% de lo que se produce. Pareciera o sea poco, que nuestro gran mercado es el mercado interno. En verdad es una asignatura pendiente nuestra, es algo que deberíamos tratar de corregir. Sabemos que podemos hacerlo. El mercado del consumo de huevo internacional es un mercado muy volátil, donde aparecen y desaparecen algunos jugadores que te complican el mercado en horas. Y no tenemos la incidencia que puede llegar a tener otro país, ¿no? Bueno, yo les voy a pedir un momentito, una pequeña pausa, y mientras tanto que vayan reflexionando sobre qué cosas les parecen que están muy bien y que pueden ir acentuando la industria avícola en la Argentina, y cuáles le podrían llegar a estar reclamando para que haya mejoras, ¿sí? Nos encontramos en un momentito nada más.
Entidad Binacional Yacyretá, generando futuro. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. Y estamos en Política, Producción y Trabajo hablando de la producción avícola. Nos acompañan dos representantes de dos centros, Roberto Domenech, del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas, CEPA, y Javier Prida, que es el presidente ejecutivo de CAPIA, la Cámara Argentina de Procesadores, de Productores Avícolas. Bien, pensemos en las cosas que tenemos. Si tuviéramos que hacer un resumen, digamos, ¿qué cosas, Domenech, tenemos que son importantes hoy en día? A ver, nosotros en la parte pollos, desde lo que es exportación, hemos podido, porque hemos encontrado los espacios de mercado, llegar, este año vamos a estar en 330.000 toneladas de exportación, con un valor aproximado a los 600 millones de dólares, un 17% de la producción. El mercado interno es siempre el mercado más importante, aquí en Brasil, en Estados Unidos, que son los principales jugadores en el mundo. De todos modos, yo creo que nada más afinado permanentemente que el título del programa. Producción, trabajo y política. Y esto es lo que más se necesita en momentos en los cuales el mundo no está creciendo, se está estabilizando dentro de una crisis, va a ir buscando un crecimiento, donde la seguridad alimentaria después de esta crisis y soberanía alimentaria ha pasado a ser un tema específico en muchos países, donde producir, asegurar la disponibilidad de comida aún al costo que fuera, con subsidios dentro del propio país, se está convirtiendo en un tema importante. Estoy hablando de Rusia, estoy hablando de Ucrania, de distintos países, bueno, estos coinciden que están muy cerca, pero incluso en Medio Oriente se está produciendo pollo con ese objetivo. Entonces, que era un mercado que ustedes habían empezado a penetrar. Son mercados a los que les vendemos, pero que están comenzando a tomar políticas proteccionistas. Sudáfrica, tercer destino de nuestras exportaciones, modificando los aranceles, todo no por lo que le vendamos nosotros, porque quieren la seguridad, quieren la soberanía alimentaria. Nosotros somos muy competitivos, tenemos que buscar más, pero como referencia, en los últimos 15 años, hemos pasado de tener un pollo que lo faenábamos a 55 días con 2,3 kg de alimento para hacer 1 kilo de pollo vivo, a hacer un pollo con 1,8 kg de alimento en 43 días y 200 gramos más de peso. Bueno, eso habla de la competencia, ¿no? De la competencia y de la productividad. Claro. Es decir, mejora genética, mejora en los alimentos y fundamentalmente en toda la inversión en equipamiento, que eso pasa a ser clave. Entonces, en ese contexto, nosotros, ¿qué necesitamos? Somos un país que no solo nos jactamos, corresponde que digamos que somos tradicionalmente productores de alimentos, no solo por tradición, por condiciones naturales. Entonces, este espacio no lo podemos perder, ni siquiera resignar. Nosotros en este momento estamos de alguna manera muy contenidos porque, bueno, el mundo está complicado. Entonces, dentro de eso, profundizar en los que puedan ser vínculos con otros países, promover las negociaciones desde el ámbito del Mercosur. Cuando hablamos de otros países, estamos importantes. hablando del Mercosur, estamos hablando de nuestro continente, o estamos hablando de otras fronteras y otros continentes. No, estamos hablando del mundo. Estamos hablando del mundo. Y Prida, bueno, hacemos el paralelo, exactamente, aunque ustedes son una parte de la misma cadena de valor, ¿qué es lo que ven positivo y cuáles son las cosas que les parece que tendrían que observar? Bueno, siguiendo un poco la línea, nosotros pasamos de producir 288, 290 huevos por periodo de producción por animal a unos 318, 320 actuales. Los animales dejaron de consumir 120, 130 gramos de alimento diario y pasaron a consumir 95, 100 gramos. ¿Eso qué significa? Que mejoramos en genética, mejoramos en calidad de alimento balanceado, mejoramos en calidad de huevo, en productividad. Hemos realmente crecido mucho en lo que es la automatización de los galpones. Hoy tenemos en la Argentina
plantas, tenemos una de las 5 plantas más modernas del mundo, ¿Que está están en la ubicadas Argentina, por dónde? una está en Bransen, otra planta importante está en Nogoyá, en Entre Ríos, otra planta importante está en Pergamino. Realmente tenemos, hay un complejo de bioseguridad que se está armando en Federal, en la provincia de Entre Ríos. La verdad que no tenemos nada que envidiarle a la tecnología de punta que hay en el mundo, porque de hecho hemos hecho los deberes y la tenemos. ¿Qué nos falta para mejorar o para terminar de explorar ese mercado productivo? En principio nosotros tenemos los otros días me decían en una entrevista, me preguntaba si nosotros queríamos, si teníamos problema con el dólar. Y yo siempre digo y contesto lo mismo, el dólar no es un problema, el problema son los costos. Si no, miremos a Brasil. Brasil tiene un dólar de 2 a 1 y nosotros tenemos un dólar de 5,5 a 1. Y el problema que tenemos nosotros son los costos. Cuando nosotros corrijamos y mejoremos en los costos, vamos a ser más competitivos. ¿Qué hay que hacer? Y hay que hacer un montón de deberes. Te puedo enumerar ¿Hay algunos un que montón. tienen que ver con los productores mismos? Nosotros ya hemos, digamos, mejorado en lo que es la productividad. Tenemos que mejorar principalmente en lo que es el tema de costos de insumos propios, costos de energía, costos de salario. Tenemos costos muy altos. Hoy un trabajador promedio de Mercosur gana aproximadamente unos $500, los que están muy bien pagos. Seguro. Y nuestro trabajador promedio está por arriba de $1.100. Una última pregunta en el último minutito. En cuanto a la mano de obra, que es el valor importante que tiene la Argentina hoy y que tiene que tratar de preservar, ¿ustedes, el sector, sigue tomando mano de obra? ¿Cuáles son las expectativas que tienen? El sector ha incorporado en los últimos 10 años más de 45.000 puestos en blanco, puestos como corresponden. Es un sector que genera mucha mano de obra en todo sentido y en la medida en que le podemos poner valor agregado con mucha más razón. Pero no es solo eso. De 2007 a 2013 hemos mejorado los salarios en el 513, 515%. Son valores, hoy nuestra gente tiene, como dijo Javier recién, valores de bolsillo de $1.100, $1.200, pero que está costando a las empresas casi $2.000. Esto, no nos quejamos de eso. Consideramos, sí, que eso en la medida en que podamos seguir construyendo inversiones y poder ser cada vez más productivos, que es en definitiva lo que hemos logrado, va a ser para beneficio de todos. Javier, hacemos el cierre, ¿hay alguna última reflexión y nos estamos despidiendo? No, muchas gracias por la invitación, estamos a disposición y que se queden tranquilos los argentinos que va a haber huevo y pollo asegurado en la mesa de los argentinos y a buen precio. Bueno, eso es una buena noticia para cualquier ama de casa seguramente. Nos encontramos dentro de un ratito hablando de política en Política, Producción y Trabajo. Entidad Binacional Yacyretá, generando futuro. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. Y por estas horas casi todo el mundo habla de una u otra manera de la política y de esta etapa que estamos viviendo, una etapa linda para hablar en un 9 de julio. Por eso hemos invitado a alguien que integra una de las listas, alguien que usted seguramente no conoce por la política, lo conoce por otras actividades que en realidad también pueden estar ligadas a la política. Lo reconoce seguramente, cuando le diga el nombre le va a parecer mucho más familiar, por lo futbolístico, porque es Raúl Gámez. Él está vinculado al Club Vélez, pero en este caso lo traemos como un precandidato a diputado por la lista UNEN, por el Frente UNEN. En realidad es por la lista Sumen Más. Exacto. Así es, que lidera en este caso como candidato a diputado Lustó, como candidato a senador Terraño, y Raúl está ¿en qué ubicación? Bueno, estoy ubicado cuarto en esa lista, pero son mis primeros pasos dentro de la política, ya siendo un hombre grande, porque yo ya estoy cerca de los 70 años, y estuve muy ligado a lo social en Vélez, Sí. con algún antecedente de trabajo
importante a partir de una buena comisión, de una conformación de un grupo de trabajo. ¿Y por qué meterse entonces ahora en la política? ¿Qué es lo que se puede cambiar desde la política formalmente utilizando este sistema que permiten las primarias? Bueno, a mí lo que me alentó a estar de cerca en la política es un poco la gente, ¿no? Estar al lado de Rodolfo Terraño, de Martín Lustó,